¿Qué tal, chavos? Buenas tardes, bienvenidos a la clase de vectores tangentes y normales, es la sección 12.4. Es una sección muy relacionada con el tema anterior. Vamos a revisarlo, vamos a ver qué fórmulas van a usar, explicar algunos problemitas y luego comentar sobre la tarea. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense bien, este tema consiste en fórmulas muy sencillas que pueden aplicar como esta, ¿no? De derivar y sacar la magnitud de la derivada. Para explicar este ejemplo, vamos a utilizar esta gráfica, perdón, estos conceptos. ¿Sí? En esta gráfica podemos apreciar la trayectoria de una partícula. ah, bueno, creo que lo acerqué mucho. Esta curva es la trayectoria de una partícula que está definida por la ecuación R de t igual a ti más t cuadrada j. ¿De acuerdo? Un vector tangente es aquel que solo toca a la trayectoria en un punto, como se puede mostrar aquí en la figurita. Y ese vector se calcula con la fórmula que está aquí. O sea, la R' de t sobre la magnitud de la R' de t. O sea que es unitario, ¿verdad? Si se divide un vector sobre su magnitud, pues sabemos que es unitario. Bien. Entonces vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo número 1. Dice hallar el vector unitario tangente a la curva dada por R de t igual a ti más t cuadrada j, cuando t igual a 1. ¿De acuerdo? O sea que estos vectores tangentes y normales, como vamos a ver más adelante, también son instantáneos, o sea, dependen del tiempo. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer, bueno, ya dijimos que la fórmula para calcular el vector unitario tangente es esta, ¿sí? O sea, la R' de t entre su magnitud. Pues lo primero que hay que hacer, pues, es sacar la derivada de esa función de posición. O sea, la derivada de ti es i, la derivada de t cuadrada j es 2tj, ¿de acuerdo? Esta es la R' de t. Ahora vamos a sacar su magnitud. Pues el coeficiente de la i al cuadrado, que sería 1 al cuadrado 1, más 2t al cuadrado, que sería 4t cuadrada. ¿De acuerdo? Esa es la magnitud del R' de t. Y ya vaciado aquí en la fórmula t de t, pues tenemos R' de t sobre la magnitud de R' de t. Pues sería esta, ¿no? I más 2tj está aquí, está arriba, en el numerador. Y acá en el denominador está la magnitud de R' de t, o sea que sería lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que se tiene que hacer es evaluar esa t de t en t igual a 1. O sea, t de 1 se lee, pues sería ponerle 1 a las t. En este caso, pues nada más hay una y acá hay otra, ¿sí? Entonces, quedaría como i, porque no tiene t, no depende del valor t, 2 por 1, 2j. Y acá abajo, pues aquí le pondríamos un 1, que será 1 al cuadrado por 4, más 1, pues 5. 1 sobre raíz de 5 y más 2j. Y les decía, ya graficado en el tiempo igual a 1, pues lo mismo, o sea, nos ubicamos en cuando la R vale 1. O sea, el R de 1, ¿qué nos daría? Nos daría 1i y 1j. Por eso yo sé que aquí es el tiempo 1, ¿de acuerdo? Parecido al problema anterior, bueno, el tema anterior que vimos, ¿verdad? Entonces yo sé que aquí voy a graficar el vector t. Entonces, ¿qué componentes tiene el vector t? Pues 1 sobre raíz de 5 hacia la derecha, o sea, menos que 1, y 2 sobre raíz de 5 hacia arriba. Por eso sale hacia la derecha y hacia arriba, porque estos dos son positivos, ¿de acuerdo? Y las dos, pues, son menores que 1, ¿sí? Y es de esperarse, porque, pues, es unitario, ¿verdad? No podría ser mayor que 1. Bueno, ese es el vector tangente unitario. Aquí está otro ejemplo, pues similar, vamos a verlo así rápidamente. Dice hallar t de t y hallar después un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta. Lo mismo, o sea, se nos da una ecuación de posición, hay que sacar su derivada. Esta es la derivada de la r de t. O sea, la derivada de 2 coseno de t, pues es menos 2 el seno de t.
La derivada de 2 seno de t, pues es 2 coseno de t por j. Y la derivada de t, k, pues acuérdense que la variable es t. La derivada de t es 1. ¿De acuerdo? Entonces, al sacar la magnitud, pues, ¿qué se hace? Se eleva este coeficiente al cuadrado. Tendríamos menos 2 al cuadrado, 4, y seno cuadrado de t. Lo mismo para este, 2 coseno de t, pues sería 4 coseno cuadrado de t. Y el coeficiente de la k es 1, pues 1 al cuadrado. Utilizando la identidad trigonométrica del seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, pues este se puede factorizar y nos da 4. ¿Sí? O sea, 1 y por el 4. Y más 1, pues la raíz de 5. ¿De acuerdo? Entonces, al calcularlo, pues el t de t es este, entre la raíz de 5. ¿Sí? Así 1 entre la raíz de 5 por este. ¿De acuerdo? Ese es el vector tangente unitario, bueno, sí, vector unitario tangente. Y aquí se nos dice en el punto tal, ¿sí? En el punto de la trayectoria. O sea, si graficamos esta función de posición, vamos a obtener esta trayectoria, la que está aquí en la figurita. Y les decía, al evaluarla, aquí está, esta es la trayectoria, ¿verdad? De la partícula. Y nos dice que grafiquemos en este punto, aquí en el punto raíz de 2 y pi entre 4. ¿Sí? Es este. Muy bien. Pues aquí vamos a graficar ese vector, ¿de acuerdo? Entonces dice, en el punto tal, la t vale pi entre 4, ¿de acuerdo? Entonces voy a evaluar esta fórmula, que es esta misma, en el t igual a pi entre 4. Aquí está t de pi entre 4. Pues a todas las t le pongo pi entre 4, ¿sí? Aquí está. Bueno, aquí utilizan la notación esta de radicales, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden poner directamente como pi entre 4. O sea, 2 por el seno de pi entre 4. 2 por el coseno de pi entre 4. Y más k. El k no depende de t. Por eso queda así solo k. Pues al evaluarlo y al resolver esas operaciones, llegamos a esto. Que este es justamente el resultado, ¿no? O sea, es el t, el vector tangencial en el punto dado, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos la derivada de esta, sacamos su magnitud, aquí está, y lo evaluamos en el punto tal, ¿de acuerdo? Entonces, pues hasta ahí vamos a llegar, ¿de acuerdo? Aquí enseguida viene, pues cómo obtener las ecuaciones paramétricas, ¿de acuerdo? En este caso, no nos interesa. Bien, el siguiente concepto que vamos a manejar es el del vector unitario normal principal, ¿sí? Depende de t de t, o sea, es muy parecida a la fórmula, solo que ahora, ¿cómo les diré? Es secuencial. O sea, claro que primero tenemos que calcular t de t y luego la derivada de t de t, ¿sí? Y luego la magnitud de la derivada de t de t. Bien, entonces fíjense, este ejemplo 3 nos permite poner en práctica las dos fórmulas que vimos. Por acá las separé. Si lo quieren copiar, pueden ponerle pausa y copiar. Estas son las fórmulas que van a usar. Este es el vector unitario tangente, ya vimos la fórmula. Este es el vector unitario normal. N de t es igual a t' de t sobre su magnitud. Y estos son otros dos conceptos que ahorita vamos a comentar. Bueno, para utilizar los dos primeros, pues hay que utilizar las formulitas esas. O sea, hay que sacar la derivada de este, que sería 3i más 4tj. ¿De acuerdo? Este es r' de t. Y luego al sacar la magnitud, pues es el 3 al cuadrado más el 4t al cuadrado. O sea, 16t cuadrado, la suma, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de la suma. Entonces este es r', la magnitud de r' de t. ¿De acuerdo? Entonces al vaciarlo en la fórmula, pues es nada más este entre este. ¿De acuerdo? Tenemos este vector unitario tangente. Entonces ahora sí que ya tenemos el t de t, pues acuérdense que en la formulita para n de t nos pide la derivada de t' de t.
perdón, la derivada de t de t, que es t' de t, este término, ¿de acuerdo? Entonces hay que derivar todo esto, ¿sí? Se puede simplificar o pueden hacerlo desde aquí, pero sería más complicado, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo llegamos a esto. Decíamos que este es t de t, ¿sí? Si se fijan, pues tiene términos de t abajo y arriba. Entonces, para derivarlo, pues hay que aplicar forzosamente la regla del cociente, o si pasamos esta raíz hacia arriba, la regla del producto. Sí, pero fíjense cómo la variable t aparece dos veces. Pues no es una derivada directa, sino que hay que usar ahí varias formulillas, ¿verdad? Pues fíjense bien, aquí lo que hicimos fue aplicar la de, ¿cuál aplicaron? Es la del producto, justamente. Sí, fíjense bien. La derivada del de arriba, ¿cuál fue? Pues la derivada de 3 es 0 y la derivada de 4t es 4, aquí está. ¿Sí? Y luego, por, pues por lo mismo, ¿no? Por la u, si lo quieren ver así. Y en el siguiente término, derivaron el de abajo, o sea, derivaron este denominador. ¿Sí? Lo pueden expresar como u a la n y luego sacar su derivada. La derivada de 16t cuadrada, pues está aquí arriba. 16t seguramente dice, se fue con algún medio, ¿no? Para simplificar. Y por este mismo, ¿de acuerdo? Y la n, ¿no? O sea, por eso nos dio esta derivada. O sea, por eso no nos dio, la derivada de 16t cuadrada es 32t. ¿Por qué nos dio aquí 16t? Pues por la n. Si se acuerdan, al aplicar la fórmula del de abajo, pues es n, que sería un medio, y ahí se fue, ¿no? El 32 con el un medio de aquí, y 16t. Bien, y multiplicando por el otro término así tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer la suma, fíjense, si todo esto les parece así muy rebuscado, porque pues no lo estoy escribiendo y no puedo aquí poner tan fácil las fórmulas, ustedes deriven, ¿no? O sea, saca la derivada de eso, así de simple. ¿Cómo? Como quieras. La derivada de esta es una u sobre v, o, les decía, si suben esta raíz, pues una u por v, deriva, considerando que la variable es t. Estas coordenadas pues solo se manejan arriba, es algo importante que tienes que tener en cuenta. Estas variables, estas coordenadas solo están arriba para que no te hagas bolas ahí, ¿no? Bien, entonces les decía, al simplificar este procedimiento algebraico, pues solo se suman, ¿sí? Hacen una suma de fracciones, resulta esto, al multiplicarlo, al seguir haciendo álgebra ahí, llegamos a este resultado directo, ¿sí? 12 sobre 9 más 16t cuadrado. Entonces, fíjense, ya tenemos t' de t, que es y este fue la magnitud, perdón, ¿sí? O sea, fue elevar al cuadrado todo esto, ¿sí? O sea, el menos 4t sobre todo esto al cuadrado. Pues resulta esto, ¿no? Ya que tengo el t' de t y la magnitud de t' de t, pues nada más los pongo así, uno encima del otro, ¿no? Al hacerlo, pues se eliminan. Si se fijan, pues esta raíz también es 3 medios y como está sobre este 3 medios, pues se van los dos, ¿no? Por eso queda así tan directo. O sea, por eso queda aquí, directo, sobre, sobre la raíz. ¿De acuerdo? Que sería este de arriba. O sea, la ley de extremos por extremos y medios por medios. Entonces te digo, si te resulta así muy rebuscado, solo platicado, hazlo. O sea, hay que hacerlo. Reproduce este ejemplo, ya sabes derivar, deriva a tu manera y llega a estos mismos resultados para que compruebes que efectivamente son los correctos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, al aplicar, al hacer la división, pues, llegamos a este resultado. El siguiente paso es evaluar la n de t en t igual a 1, o sea, sacar n de 1. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues que le pones 1 a esta t y a esta t. ¿Sí? Eso es evaluar el vector unitario normal. Al hacerlo llegamos a esto. ¿Sí?
Y luego hay que graficarlo, pues fíjate, ya que tenemos los valores numéricos de t de 1 y t, bueno, creo que t de 1 no lo calculamos. No lo veo aquí. Bueno, si no lo calculamos, si no lo calcularon aquí en el libro, pues lo único que hay que hacer es evaluar el vector t de t, que es este, en t igual a 1, o sea, ponerle aquí un 1 y ponerle aquí un 1, ¿sí? Porque no veo el procedimiento, pero bueno. Al hacer eso, ¿qué queda? 3i más 4j. Aquí está, 3i más 4j. Y abajo, pues si le pones un 1, ¿qué pasa? 1 al cuadrado, 1 por 16 más 9, 25. Raíz de 25, 5. Por eso da un quinto, ¿sí? Entonces, aquí está el vector tangencial. ¿Hacia dónde va? Pues acuérdate que toca en un solo punto, por eso es tangencial. Toca en un solo punto la trayectoria C. La curva está dada por esta ecuación. Y al evaluar n de 1, ese sí lo calculamos aquí explícitamente, llegamos a un quinto de menos 4i más 3j, que es este, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que va hacia adentro? Pues bueno, porque la x es negativa, va hacia la izquierda, y la y es positiva. O sea, por eso sé, pero además porque es normal. Acuérdense que normal es un concepto pues que quiere decir que forma 90 grados con respecto a algo, ¿no? Pues en este caso, pues forma 90 grados con respecto al tangencial, ¿sí? Y generalmente, pues va hacia dentro de la curva. Entonces ya está. Bueno, aquí hay otro ejemplo similar, donde pues hay que calcular el vector unitario normal. Es lo mismo que acabamos de comentar, o sea, hay que utilizar estas dos fórmulas. Primero calcular el t de t y luego el n de t. Este es el normal, ¿sí? O sea, aunque no te pidan el tangencial, pues lo tienes que calcular porque lo requieres aquí, ¿verdad? Requieres el t', entonces es de fuerza. Al evaluarlo no, ese sí puedes brincártelo, pero fíjense, si aquí está una función r de t que define esta trayectoria. ¿Qué hacemos? Pues sacamos la derivada y lo dividimos entre la magnitud. Ya tomamos aquí el ejemplo anterior. Bueno, el ejemplo 2. Entonces ya por eso no lo escribieron, ¿verdad? Entonces el t' está dado por este. También seguramente lo tomaron del ejemplo 2. Entonces, como la magnitud de t' es 2 sobre la raíz de 5, se sigue que el vector unitario normal es este. Sí, o sea, se eliminan. Haz otra vez, ¿verdad? Les comento, haz todo este procedimiento en el cuaderno. ¿Cuál es el procedimiento? Pues saca la derivada de este y luego su magnitud y vas a llegar a este. Y luego saca la derivada de este, que es esta, y luego saca su magnitud. O sea, cuando saques la magnitud de este, te vas a dar cuenta que este queda coseno cuadrado y este queda seno cuadrado y aplicas la identidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, pues ya está. El vector unitario es este. Queda así de simple porque se eliminan, o sea, da un quinto en el t de t, y en la magnitud también da un quinto, pues se eliminan. O sea, se cuenta que dividen este entre este. ¿Sí? Eso dice esta fórmula. Que dividas este entre este. Entonces te digo, 1 sobre raíz de 5 sobre 1 sobre raíz de 5 se eliminan y pues ya, queda directamente ese vector simple, sencillo. ¿Sí? Entonces, ese es el vector unitario principal. Bien, ahora vamos a ver los conceptos de las componentes tangencial y normal de la aceleración. Esas componentes, hagan de cuenta que son los últimos dos términos de aquí. Si se fijan, hay varias fórmulas para calcular cada uno. ¿Por qué? Pues porque simplemente a veces nos dan unos datos en donde es más fácil usar esta fórmula o donde es más fácil usar esta, ¿sí? ¿Cuál fórmula deben usar? La que quieran.
Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3. Hay 3 fórmulas para calcular esta componente tangencial. Pues depende del problema, ¿no? Depende de los datos que nos den, pues es la fórmula que vamos a usar. Lo mismo para la normal, ¿de acuerdo? Entonces, esta fórmula se me olvidó copiarla y es muy importante. O sea, esta es la fórmula que relaciona a todos. O sea, esta es la aceleración instantánea, pues. ¿Sí? Esta es la componente tangencial, este es el vector tangencial, esta es la componente normal y esta es el vector unitario normal. ¿De acuerdo? Entonces, les digo, estas fórmulas pues son las que recopilamos y vamos a analizarlas, o sea, cómo se grafican y cómo calcularlas. O sea, vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular. Fíjense bien, el ejemplo número 5 dice, componentes tangencial y normal de la aceleración. Halla los componentes tangencial y normal de la aceleración para el vector de posición dado por esta formulita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular estos, ¿sí? Estos dos términos. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la derivada. Recuerden que la velocidad es la r' de t. O sea, r de t es la posición, v de t es la derivada de la posición. Y pues nomás se deriva, ¿no? La derivada de 3t es 3, la derivada de menos t es menos 1, la derivada de t cuadrada es 2t. Su magnitud, pues es elevar cada uno al cuadrado. 3 al cuadrado 9, menos 1 al cuadrado 1, y 2t al cuadrado, pues 4t cuadrado. Se suman, ya esta es la magnitud. Y la aceleración instantánea, pues es la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada de r de t o la derivada de v de t, ¿sí? Pues la derivada de 3i es 0, la derivada de menos j es 0, y el único que tiene términos de t es el de la componente k, la derivada de 2t es 2, y mantiene la coordenada, ¿verdad? Pues fíjense, ya tenemos los elementos para utilizar esta formulita, que fue esta última, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque eligieron hacerlo así. De las otras, pues hubiéramos tenido que calcular la t, el vector tangencial unitario. De acá, este significa derivada temporal de la magnitud de v. Sí, eso significa esta d sub t, la derivada temporal. O sea, la derivada con respecto del tiempo. Entonces ya está. Uso las fórmulas. A esta v, pues es esta aceleración, pues es y la magnitud de v, pues es ¿de acuerdo? Entonces ya está. Ya tengo ahí esa formulilla. Y luego, v, sí, o sea, para calcular ahora la siguiente, que es la componente normal de aceleración, aquí en el libro tomaron esta formulita, esta de aquí. ¿Por qué? Pues porque quisieron, ¿no? Seguramente es la más fácil. También podemos calcularla con las otras tres, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué requerimos para esa fórmula? Pues el producto vectorial de V cruz A. Y pues ya las tengo, solo que en la tangencial fue el producto escalar, el que usamos, y acá el que vamos a usar es el vectorial. Sí, pero ya los tenemos, entonces hay la facilidad, ¿verdad? De que pues, ya están, pues los agarramos. Entonces el producto vectorial aquí está, este es el resultado, menos 2i, menos 6j, te saca la magnitud de eso, pues el 2 al cuadrado 4 y el menos 6 al cuadrado 36. Ya está, raíz de 40, que es 2 raíz de 10. Y la magnitud de V, pues es esta misma. La tomamos, nomás la pegamos ahí. Y ya está, esa es la componente normal de la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces aquí al final, pues, muestran una forma alternativa de calcularlo. Les decía, si hubieran optado por la última formulita, que es esta, pues también podemos calcularla así, ¿no? La magnitud al cuadrado, pues es 2. El a de t es el que calculamos aquí. ¿De acuerdo?
y pues ya, una suma de fracciones y aquí estaba. Sí, si se fijan es el mismo resultado. Entonces, pues ya está. Vamos a ver. Pues aquí también está un ejemplo un poco más elaborado donde hay que aplicar las mismas formulitas. Sí, o sea, se nos da una función de posición, al graficarla nos da esto, se nos da, se nos pide, pues, perdón, calcular las a sub t y a sub n. ¿Sí? Entonces hay que usar lo mismo. De hecho, aquí usaron la misma formulita. Calculamos la v de t, que es simplemente derivar esto, ¿no? La derivada del coseno de t por b es menos b seno de ti. La derivada de b seno de t es b coseno de t por j. Y la derivada de ct, pues es c. ¿Sí? Entonces, se saca la magnitud de eso. ¿Cómo? Pues este al cuadrado menos b seno de t al cuadrado, pues b cuadrado seno de t. B coseno de t al cuadrado, pues b cuadrado coseno de t. Y la c al cuadrado. ¿Sí? Aplicando ahí la identidad que ya conocemos, pues llegamos a b cuadrada más c cuadrada, la raíz de a sobre b. Y la aceleración instantánea, pues es la segunda derivada de este. La derivada de este. O sea, volver a derivar esto. ¿Sí? La derivada del seno, pues ahora es el coseno, y la derivada del coseno es menos el seno. Y la derivada de c es 0. Por eso ya no aparece el término acá. ¿De acuerdo? Entonces, al meterlo a la formulilla esta, y lo vaciamos, ¿qué nos da? Pues que se elimina, da 0. La componente tangencial de la aceleración es 0. ¿Sí? Y luego, al calcular el siguiente, que es la componente normal de la aceleración, pues podemos usar la formulita esta, ¿sí? La misma que en el problema anterior, es esta. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos la A sub t, que es 0, al cuadrado, pues 0. Y este cuadrado, pues se va a eliminar con este, ¿no? Y va a quedar simplemente la magnitud de A. ¿Cuál es la magnitud de A? Pues sería este, ¿no? O sea, al cuadrado. Lo mismo, o sea, b cuadrada coseno cuadrado de t más b cuadrada seno cuadrado de t, aplicamos la identidad y queda b cuadrada, ¿sí? Y pues la raíz de b cuadrada es b. Entonces ese es el resultado. Entonces como pueden ver, pues es sencillo, solo hay que aplicar las formulitas esas. Son 4 conceptos los que hemos visto y cada una pues tiene ahí su formulita, algunas de ellas tienen varias fórmulas, ¿sí? Hay que emplear pues la que resulte más sencilla. Aquí está otro ejemplo del producto, perdón, del movimiento de un proyectil. Se nos da una ecuación de posición, R de t, que al graficarla da esto. Dice, hallar la componente tangencial de la aceleración cuando el tiempo vale, pues, 0, 1 y 25 por la raíz de 2 sobre 16. Pues lo mismo, ¿no? Derivar, sacar v de t, sacarle su magnitud y sacar la segunda derivada, ¿sí? La derivada de este pues es 0 porque no tiene t. Y la derivada de 32t pues es 32, negativo. Entonces se mete la misma formulita. Aquí está. Y finalmente, pues cuando llegamos al resultado simbólico, que en este caso pues, está medio rebuscado, ¿verdad? Pues nada más aplicamos la fórmula, llegamos a este resultado y hacemos los cálculos en los tiempos que nos pide. O sea, no es complicado. ¿Cuándo? Cuando el tiempo vale 0. Pues a todas las t les pongo 0. Yo menos 22.6. Y luego cuando vale 1, pues a todas las t les pongo 1. Esta, todas. Pues da menos 15.4. Y cuando vale esto, o sea, 22, 25 por la raíz de 2 entre 16, pues sí pueden poner también el valor decimal, hacer las operaciones y pues resulta que da 0. ¿De acuerdo? Y ya está. Así se calculan las componentes tangenciales y las componentes normales. Entonces, pues ya está. Ya están listos para hacer los ejercicios que corresponden al problema, perdón, a la sección 12.4. ¿De acuerdo? Fíjense bien, vamos a darles un vistazo. Primero a ver cuáles son. Bueno, del 1 al 16. Aquí está muy fácil, solo hay que dibujar.
no hay que hacer cálculos. El vector unitario, tangente y los vectores normales, ¿sí? Entonces, pues acuérdense, tangencial es que toca en un solo punto, pues va a ir así, una flechita así. Normal, pues hacia adentro. Tangencial aquí, pues una flecha en la dirección del eje de las X. Y aquí, pues hacia abajo. Y luego, el normal, pues este iría hacia adentro y este también. ¿De acuerdo? Acuérdense que forman 90 grados, ¿verdad? Y ya, en todos hay que hacer eso, ¿no? O sea, dibujar flechitas que representan el vector unitario, tangente y los vectores normales de los puntos. Déjenme conectar. Bueno, del 1 al 4, ya está. Solo dibujar vectorcitos de t y de n, ¿sí? Y luego del 5 al 10, hallar el vector unitario tangente. Pues solo aplicar la primera fórmula. Esta, ¿verdad? En el tiempo que se nos da. O sea, calcular t de t y evaluar. Esto es lo que tienes que hacer. Y luego, en la siguiente sección del 11 al 16, pues hay que calcular los dos. O sea, el t de t, que es la fórmula 1, y lo de las ecuaciones paramétricas pueden no hacerlo. O bueno, ponerlo igual que en el ejemplo que vimos. Y luego, en el ejemplo, en el punto este, ¿sí? O sea, hay que evaluar. ¿De acuerdo? Y luego, del 1 al 16 y luego del 23 al 45. Vamos a ver cómo se hacen del 23 al 45. Fíjense bien, aquí lo que tienen que hacer pues es calcular el n de t. Del 23 al 30, lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula 2. ¿Sí? Claro que primero hay que calcular este. ¿Sí? O sea, primero la t y luego la n. Y finalmente evaluarlo en el tiempo que aquí se especifica. ¿Sí? Van a ser los impares nada más. ¿Sí? Entonces aplicar las fórmulas 1 y 2. ¿Cuál más? 23 al 45. Aquí también, o sea, fíjense, hay que calcular pues R' de t, R'B' de t y la fórmula 1 y 2. ¿Sí? Nada más. Y bueno, responder si es constante, ¿no? ¿Cómo sabes que la rapidez de un objeto es constante? Pues porque no depende del tiempo. Porque su aceleración es cero también, ¿no? Bien, el problema 35. Pues hay que aplicar las fórmulas 1 y 2, bueno, pues todas. Hay que calcular las 4 cositas de estas fórmulas. La 1, la 2, y cualquiera de la 3 y cualquiera de la 4. Sí, les digo, vean qué datos nos dan y vean cuál resulta más conveniente. Pues aquí en el libro usaron esta y esta. Así directo, ¿no? Pero pues como ustedes prefieran. Entonces, del 35 al 44 hay que hacer ese, calcular los 4. ¿Sí? Y también hay que evaluarlo en el tiempo que se nos da. Entonces, pura álgebra, ¿no? Pura talacha ahí de derivar y sumar fracciones. No es difícil, sí es laborioso, sí va a estar muy largo, ¿verdad? Sobre todo aquí en estos problemitas así simbólicos, por ejemplo el 43, pues va a resultar ahí un chorizo muy largo, ¿no? Sobre todo porque no se evalúa en un tiempo constante, o sea, se haga simbólico también. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Les digo, no es difícil, sí es laborioso, pero bueno. Yo ya pasé cálculo vectorial, les toca a ustedes. Y del 49 al 62, del 49 al 62, pues fíjense, también hay que dibujar la curva. ¿Cómo? Pues pueden evaluar una tablita, ya saben, no sé, del 0 al 5, evaluar esta R de t, ya que hacen la gráfica de R de t,
pues calcular esto, ¿no? O sea, dibujar t de t y t de n en estos valores. Y luego, fíjense lo que les decía, observar que n apunta hacia el lado cóncavo de la curva, ¿sí? O sea, hacia adentro. Entonces ya está. Del 49 al 54 hay que hacer ese. Y luego, ya finalmente, a ver, vamos a ver hasta cuál pusimos. Sí, hasta el 62. Finalmente, pues hay que calcular t de t, n de t, o sea, las cuatro cosas. Sí, es parecido a este de acá. Es parecido a la sección 35 al 44. En el instante dado, fíjense, aquí les da una sugerencia para esta sección. O sea, te dice que calcules n de t no con la fórmula. O sea, no con la fórmula. No con la fórmula. A ver, ¿cuál está? Sí, o sea, no con la fórmula esta. En esta última sección te dicen, no es conveniente usar esta, mejor usa esta. Sí, es la que les digo que me faltó copiar aquí, pero aquí está. Es esta. A de t es igual a sub t por t más a sub n por n. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Que calcules todo lo demás. Ya cuando lo tengas, lo metas a esta fórmula y despejes la n. Eso es lo que te dice. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya está. Hasta ese problema le vamos a dejar. Les digo, hay que hacer los impares. Aquí están los problemitas. También se los voy a poner en el Classroom. Y pues nada, vamos a echarle ganas. Les digo, no es difícil, sí es muy laborioso y algunos problemas sí resultan un poco largos. Les recomiendo que dejen espacio para los problemas porque son largos. Pero pues no es difícil, ¿verdad? Es derivar, que ya saben, es álgebra, acomodar ahí términos como más convenga y pues ya está. ¿Sale? Entonces, esta sería la siguiente tarea de la sección 12.4. Y pues ya saben, si tienen alguna pregunta de algún problemita, pues con mucho gusto estoy ahí para apoyarlos. ¿De acuerdo? Dale, pues, que tengan un bonito día. Hasta luego.